Hoy lunes rezamos con el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, del 29 al 32. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: Esta es una generación malvada, pide un signo, y no le será dado otro signo que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Comenzamos esta semana en este día de Nuestra Señora del Pilar, y tenemos que empezar con ganas de orientar nuestra vida según lo que Dios nos enseña, según lo que Dios nos dice, lo que nos va a ir diciendo en estos días. Ojalá que estas semanas empieces con muchas ganas de empezar en tu trabajo y de hacer lo que tenés que hacer en tu familia, teniendo a Jesús como centro, porque aquí hay alguien que es más que Salomón, hay alguien que es más que Jonás. Jesús es lo más de nuestra vida, tiene que ser lo más de nuestra vida. Y el salmo que elegí para esta semana, que va a tener un poco que ver con los evangelios de esta semana, es el Salmo 18, un versículo que dice: Presérvame, Señor, además del orgullo, para que no me domine y me libre de gran pecado. Tomando este tema del orgullo o de la soberbia que podemos tener, y además sumado a los evangelios de esta semana, que vas a ver que es constantemente una crítica que Jesús hace hacia los fariseos, vamos a tomar como hilo conductor de esta semana el tema del orgullo, de la soberbia. Que la soberbia significa querer sobresalir, querer destacarse, querer exhibirse, y el orgullo es también esa palabra que significa arrogancia, presunción, y también el exceso de la propia estima, el buscar ser estimados excesivamente. Bueno, al fin y al cabo, el orgullo y la soberbia vamos a tomar y ver que es lo mismo. Cómo la misma palabra de Dios es muy dura con la soberbia en la cual puede caer el hombre. Dice el Antiguo Testamento, por ejemplo: la soberbia es odiosa al Señor y a los hombres. El petulante no quiere que le corrijan, por eso no va con los sabios. Y en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús es muy duro con los fariseos y con los escribas cuando los ve con su soberbia. ¿Te acordás también esta parábola de los dos hombres que subieron a orar, el fariseo y el publicano? Y también Jesús dice que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. El mismo Magnificat, el canto de la Virgen, dice que el Señor dispersó a los soberbios de corazón. Bueno, si hay algo que al Señor no le gusta es que seamos soberbios y orgullosos. Entonces vamos a ver esta semana cómo esta soberbia y este orgullo se manifiesta muy sutilmente en nuestra vida. No hay que pensar que soberbio es aquel que se lleva todo por delante, que es arrogante de una manera excesiva, ¿no?, aparatosa, sino que la soberbia es mucho más sutil y más difícil de percibir. Y justamente lo difícil de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, es que no podemos verla. Somos soberbios y orgullosos y no nos damos cuenta. Esa es nuestra gran debilidad. Y para resumir un poco lo de hoy, podríamos decir que la soberbia, hay como 4 especies de soberbia, para que vayas pensando y meditando en estos días y que le pidas a Jesús que te ilumine. Estos hombres del Evangelio hoy le piden un signo a Jesús. Son arrogantes, quieren ver para creer y no pueden ver más allá, ¿no? Bueno, la soberbia en nuestra vida puede manifestarse, por ejemplo, en creernos que los bienes recibidos de Dios los poseemos por derecho propio, ¿no? Lo hemos recibido por nosotros, lo hemos conseguido todos nosotros. Cuidado con eso. La otra forma de soberbia
puede ser la de creer que los bienes recibidos de Dios, si no los recibimos por mérito propio, por derecho propio, los hemos recibido al menos porque lo merecemos. Seguro que lo merecíamos. Es ese pensamiento que a veces subyace nuestra manera de ser. Lo merecíamos. La otra manera de soberbia es pensar y decir que poseemos cosas que en realidad no tenemos. Decimos y pensamos que tenemos tanto, hicimos tanto, y en realidad es un poco mentira. Y la otra forma de soberbia es la de llegar incluso a despreciar a los demás con el afán de que se fijen en nosotros. A veces despreciamos a otros para que nos miren a nosotros. Bueno, vamos a ir viendo en esta semana estas sutilezas que tiene nuestro modo de actuar, la soberbia, en estas peleas que tiene Jesús con los fariseos durante toda esta semana. Bueno, que la palabra de Dios nos empiece a iluminar nuestro corazón para que podamos ir descubriendo qué formas de orgullo y soberbia tenemos en nuestra vida que nos impiden abrirnos a Dios y a abrirnos a los demás. Y bueno, que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.